Ponemos el encuentro a grabar y después lo editamos para que los compañeros que no pudieron conectarse lo tengan como insumo y que a vos te sirva también para repasarlo las veces que necesites verlo. ¿Te parece? Bueno, Bueno, sí. entonces acá, bienvenida formalmente a este encuentro face to face, mediado por la tecnología. ¿Sí? Este, en, en el día de hoy, la idea era hablar sobre la estructura, la organización del Estado, ya que en la oportunidad anterior habían estado comparando la idea de derecho público y de derecho privado. ¿Sí? Pero antes de arrancar diciendo nada, la primera pregunta que se... Profe, Sí. espere que voy a poner los auriculares si no se escucha de fondo al perro y eso. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Ahí voy. Pongo en pausa y espero cuando vuelvas, dale. Claro. Bueno, retomamos la grabación entonces. ¿Sí? Entonces, te decía, antes de arrancar, la primera pregunta, No lo escucho yo. ¿serán los auriculares? Porque yo tengo la configuración de audio activada. ¿Sí? ¿Te fijaste sacando el... No, estamos bien, por lo que dice acá. ¿Ahí? ¿Ahí me escucha? Sí, yo te escucho perfecto, yo siempre te escuché. Ah, bueno, no, esto no sé, no me conecta. Bueno, no hay problema. No hay problema. No. Bueno, te decía, ¿sí? Primera cuestión, importante, preguntar, ¿alguna duda respecto de los materiales que estuvimos subiendo, de las cosas que estuviste trabajando, o lo encontraste claro y entendible? No, lo encontré claro y entendible también. Sí, Bueno, sí. perfecto, fenómeno, fenómeno. Entonces, si no tenemos dudas, avanzamos. ¿Sí? Bueno, La idea de hoy es charlar sobre el tema de la organización del Estado. ¿Sí? Y en este punto, lo que tenemos que considerar es que el Estado es el entorno sociopolítico que nos contiene. ¿Sí? Uno puede decir que integra una familia, integra un culto religioso, integra una parcialidad deportiva, pero, digamos, en el mundo, de alguna manera, las cajas contenedoras, las fracciones en las que se divide el mundo, son los estados. ¿Sí? De alguna manera es la experiencia política más exitosa que ha existido porque se ha extendido a todo el planeta. ¿Sí? Lo cierto es que el Estado, como lo conocemos, no existió siempre y en realidad es una evolución de una forma política que comienza a darse a fines de lo que llamamos Edad Media. ¿Sí? Como para que tengamos presente esto, la Edad Media la podemos hacer terminar en 1453 o en 1492, de acuerdo con el criterio que querramos utilizar. Sí, sí. Si utilizamos un criterio digamos, europocéntrico, nos quedamos con 1453. Si tomamos un criterio más general, más amplio, mundial, tomamos 1492. Básicamente porque en 1492 se produce el mal llamado descubrimiento de América, que lo que hace es cambiar definitivamente la historia, porque habíamos tenido el desarrollo de experiencias, digamos, civilizatorias que se habían llevado adelante sin considerar que existía otro continente. ¿Sí? Y a partir de 1492, bueno, los americanos quedaron de alguna manera u otra integrados al ritmo de lo que pasaba en el resto del mundo. Mientras que en 1453 lo que sucede es que los turcos ocupan la ciudad de Constantinopla.
que era la capital de lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Entonces, esa es una fecha que les cuadra mejor a los que miran el mundo desde el ombligo de Europa y no con una perspectiva mundial. Pero bueno, nosotros en América, ¿sí? Y en mi caso particular, prefiero tener una perspectiva mundial para abarcar este tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como para tener un contexto de dónde viene antes de entrar a cómo está organizado. El mundo medieval estaba organizado de una manera muy diferente a la que tenemos actualmente. ¿Sí? No te preocupes por el perro, porque ¿sí? Espera un cachito. Son invitados en todas las clases por Zoom, no te preocupes. ¿Sí? A ver si tengo auriculares, de los otros al menos. No hay ningún problema. En este caso en particular, yo no estoy, la clase no la estoy dando desde mi casa, pero si no tendría, ¿sí? Los chicos que salen de la escuela, que están enfrente de mi casa, el basurero que pasa, nada, hasta se me ha colado el audio del botellero, o sea, nada, la vida Acá diaria encontré. se metió en la vida. ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, impecable. ¿Sí? Se te bajó un poco el volumen del micrófono, pero, ¿sí? No importa, pero no hay problema. En todo caso, si no, te sacás los auriculares cuando quieras preguntar algo. Mientras tanto, yo hablo. Bueno. Que total no me cuesta mucho. ¿Sí? En ese sentido. Bueno, te decía, ¿sí? Durante la Edad Media, uno de los fenómenos del poder era que había estado organizado en el formato que se llamaba feudalismo. ¿Sí? Bueno, en el feudalismo estaban los condes, los duques, los marqueses, los barones. Cada uno de estos señores tenía su propio castillo, tenían sus vasallos, tenían sus ejércitos propios, sus fortalezas. Y el poder del rey era ciertamente un poder muy débil. El rey era como una especie de coordinador, ¿sí? Pero nada más. Una especie de uno más entre todos los nobles. Ahora, en la Edad Moderna, eso desaparece. El rey se transforma en la única figura de autoridad dentro de ese territorio. Y para convertirse en esa figura de autoridad, el rey se rodea de una serie de atributos. Entre ellos, crea la burocracia. La burocracia es un cuerpo profesional de personas que trabajan para el rey porque el rey les paga un sueldo. Ya no trabajan para el rey porque hicieron un juramento, porque sus antepasados quedaron obligados, sino que trabajan un horario y cobran un sueldo para eso. ¿Sí? Y tienen como una característica bastante importante que saben leer y escribir. ¿Sí? Porque el rey empieza a llevar registro de lo que va pasando. Y entonces la burocracia contribuye a centralizar el poder. ¿Sí? El rey le saca a los nobles el derecho a tener ejércitos, le saca a los nobles el derecho a hacer justicia, ¿sí? Les mantiene algunos privilegios, como por ejemplo no pagar impuestos, como por ejemplo seguir siendo dueño de las tierras, pero ya no pueden tener más armas, ya no pueden tener más murallas, ¿sí? Y entonces los nobles, todos, terminan aceptando la figura del rey. Y el rey crea los ejércitos modernos y los pone en subordinación a su propia persona. También el rey crea el servicio de justicia. Ya la justicia no es atribución del señor del lugar. La justicia es la justicia del rey. ¿Sí? Entonces el rey va desplazando, va corriendo del medio a todos los otros poderes. Y
intenta darle una lógica única a la población que se encuentra dentro de un territorio determinado. Y entonces, por ejemplo, impulsa que las comunicaciones se hagan solamente en un único idioma, ¿sí? Cuando había variedad, cuando había diversidad, se elige un idioma para el país, ¿sí? Vos fijate que nosotros, el idioma que hablamos, ¿sí? Nosotros decimos castellano, ¿sí? El castellano es la lengua oficial de España, ¿sí? En realidad, el castellano es el dialecto que se hablaba en Castilla, ¿sí? Porque también estaba el dialecto de Galicia y el dialecto de Cataluña, el catalán y el gallego, que todavía hoy se hablan. Pero resulta que los documentos oficiales de España están escritos en castellano. Todo el mundo del exterior que quiere estudiar la lengua de España, va al Instituto Cervantes y estudia español. Y, digamos, identifican el castellano como si fuera el español. Bueno, lo mismo pasa en Francia. En Francia vos tenés un idioma que se habla en el sur de Francia, el provenzal, un idioma que se habla en el norte, el bretón, otro idioma que es el normando, ¿sí? Y así por lo menos hay 4, 5, 6 lenguas diferentes en las regiones de Francia. Pero hay un francés que se habla en todo el territorio y que es el único que se enseña en las escuelas oficialmente, que es la lengua de París. Y si cruzas el charco, cruzas el Canal de la Mancha, te pasa lo mismo en Inglaterra y en las Islas Británicas en general. El idioma oficial es el idioma de Londres. Vos fijate, el idioma de la región que es la capital es el idioma que se impuso al resto del territorio. Y los reyes pusieron en marcha una política represiva en lo cultural para hacer que se impusiera una única forma de comunicarse. Porque lo que buscaban era emparejar, ¿sí? No buscaban la diversidad, todo lo contrario, lo que buscaban era la uniformidad, uniforme y debajo de ellos, sometidos a ellos, ¿sí? Lo mismo pasó con la religión. Los países durante la Edad Moderna trataron de tener una única religión, entonces si vos no tenías la religión del rey, te tenías que ir. Los españoles echaron a los judíos, echaron a los moros, los ingleses echaron a los católicos, en Francia se mataron, hubo una guerra tremenda, una guerra civil tremenda entre católicos y calvinistas, ¿sí? Así ocurrió en toda Europa, se mataron por definir que quedara una única religión. Y entonces, una vez que establecieron esto, construyeron sociedades con un poder muy centralizado, ¿sí? Y esto fue el germen del Estado moderno. Hasta que algunos pensadores empezaron a proponer otra explicación respecto de cuál era el origen de la sociedad y el Estado, ¿sí? Empezaron a decir que el origen de la sociedad era la voluntad de las personas. ¿Por qué vivimos en sociedad? Porque así lo quisimos. Éramos salvajes, vivíamos fuera de la sociedad y un buen día nos pusimos de acuerdo para vivir juntos. Ese pensamiento es el pensamiento de los llamados contractualistas, un pensamiento que arranca a mediados del siglo XVII, con algunos pensadores ingleses y luego europeos continentales, como Hobbes, como Locke, luego Montesquieu, Rousseau, Voltaire, ¿sí? Que lo que van proponiendo es que el hombre libremente se asoció con otros hombres para establecer la sociedad barra el Estado. Y a ese acuerdo lo llamaron contrato social. Por ahí te suena
la idea de contrato social. ¿Y qué es el contrato? El contrato es una herramienta jurídica. El contrato, si vos vas a un libro de derecho, la definición de contrato es verdaderamente muy sencilla. Es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Eso es un contrato. No necesitas exprimirte más la cabeza para definir qué es un contrato. Eso, así de sencillo. Un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Entonces, en este caso, la población se pone de acuerdo y crea algo superior a ellos y que los contiene. ¿Sí? Como si vos te pusieras de acuerdo con 4 o 5 amigas y arman una sociedad para poner un local, por ejemplo. Entonces cada una de ustedes participa para que ese local funcione. Bueno, del mismo modo, los integrantes de la sociedad participan para que ese estado que han creado funcione. Y para darle orden a ese estado, además, tuvieron que armar el órgano que los gobierna. ¿Sí? Si vos ponés una empresa, ponés un gerente o un directorio. Ahora, en este caso, estás armando un país, estás armando un estado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que organizar? Bueno, tienen que organizar el poder. ¿Sí? La teoría que estaba vigente en Europa en ese momento, decía que el poder era uno solo, ¿sí? Y que se ejercía de manera absoluta. El que tenía el poder, tenía todo el poder. Y estos pensadores empiezan a decir, no, no es así. No es así. El poder se puede dividir. No hace falta que esté todo junto. Puede ser que haya uno que haga una cosa, que haya otro que haga otra. Porque nadie tiene por qué saber hacer todo. ¿Sí? Se pueden dividir las tareas. Y hay otra cosa también más importante. El que manda no puede mandar absolutamente. Tiene que haber un límite. ¿Sí? Y el límite van a ser los derechos humanos. Los primeros derechos humanos. El reconocimiento de los primeros derechos. Que, como son los primeros, se los llama derechos de primera generación. Que si los vemos a la distancia, nos parece algo muy básico. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad, que no te detengan sin decirte por qué te detuvieron, que si te detienen le avisen a tu familia dónde estás, que si te acusan de algo no te torturen para que confieses. ¿Sí? Cosas que parecen muy básicas, ¿sí? Que vos puedas ir de una ciudad a otra, de un barrio a otro, de un lugar a otro, sin tener que andar pidiéndole permiso especial a nadie. Que si vos querés poner una casa en este lugar, puedas ir, comprarte el terrenito y levantarla. Y si después la querés vender, lo puedas hacer. ¿Sí? Todo eso, que hoy parece muy básico, en aquel momento, estamos hablando de entre el año 1650 y el año 1750, todo eso parecía muy novedoso. ¿Sí? Eran las primeras reacciones contra el poder total. Y entonces, a esta gente se le ocurrió que era una buena idea poner por escrito las reglas con las que se iban a manejar. Esto que tengo acá, yo chiquito, es un ejemplar de la Constitución Nacional. Me lo dieron en una visita al Congreso. ¿Sí? Es una mini constitución. Pero tiene todos los artículos, del primero al último.
¿Sí? ¿Y acá qué dice? Acá dice cómo se organiza el poder. ¿Quién manda? ¿Qué necesita para mandar? ¿Cómo es que llega a mandar? Y después dice también, ¿qué derechos tengo yo? ¿Qué derechos tenés vos? ¿Qué derechos tenemos los dos? ¿Qué cosas el poder no puede hacer? Porque estamos protegidos. Eso es la Constitución. Las constituciones son el instrumento normativo, la regla de derecho, que organiza los estados. ¿Sí? Pero no existen así como las conocemos desde toda la vida. La primera constitución que se escribió es de 1777. ¿Sí? Si tomás en cuenta la historia humana, no hace mucho, relativamente. ¿Sí? Fue la constitución del estado de Virginia, en los Estados Unidos, después de declararse independientes de los británicos. ¿Está bien? Y entonces, en ese momento, estos tipos hicieron algo que no había hecho nadie antes. Pusieron por escrito las reglas. Pusieron por escrito las reglas. Y además, al poner por escrito las reglas, estipularon cuánto tiempo duraba el mandato de quien estaba gobernando. 3 años, 5 años, 6 años, 2 meses. ¿Cuáles eran los requisitos para elegirlo? Que tuviera 80 años, que tuviera 5 estancias, que tuviera 27 esclavos, no sé, no importa. La cosa es que establecieron unas reglas que eran claras para todos. Ya no era que iba a mandar porque Dios había querido. Iba a mandar porque lo habían votado. ¿Sí? La lógica había cambiado. Ahora las personas eran iguales. Y un voto era igual a un voto. ¿Sí? Estaba cambiando el criterio de organización. Y en esto, la batalla fue bastante dura. No es que esto se resolvió en 5 minutos. Le costó a la humanidad imponer este formato. ¿Sí? Este formato se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX. Vos en la escuela habrás estudiado la historia argentina, que la Revolución de Mayo, que el Pacto Federal, que unitarios y federales, bueno, toda esa gran discusión, era la discusión sobre cómo nos íbamos a organizar. ¿Cómo nos íbamos a organizar? Y finalmente, lo logramos en 1853. En esa discusión, se estableció que nuestro país fuera federal. Y que sea federal significa que vos tenés por lo menos, 2 niveles territoriales de ejercicio del poder. ¿Me explico? ¿Vos dónde vivís? ¿En La Plata? Sí, en Ensenada. En Ensenada. Bueno, fenómeno. Sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si vos vas a Buenos Aires, vas a la Plaza de Mayo, frente a la Plaza de Mayo encontrás la Casa Rosada. ¿Sí? Esa es la residencia, digamos, no es la residencia, es el asiento del poder ejecutivo. El presidente de la nación tiene allí su oficina. Si vos te bajás por las escalinatas de la plaza, te vas a la estación del subte, línea A, te tomás el subte y te bajás en Congreso, salís en la Plaza Congreso y enfrente tenés
la sede del Poder Legislativo. El honorable, tenemos un integrante más, ¿sí? El Congreso de la Nación. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el Congreso de la Nación? El Congreso de la Nación es donde se hacen las leyes, ¿sí? Y esas autoridades son las autoridades para la nación. Pero después, si vos te vas hasta La Plata, en La Plata está digamos, el Palacio. Hola Celina, buenas tardes. Perdón la demora, perdón. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Lo estábamos grabando, así que después lo transformamos a una grabación de YouTube y pueden acceder a esa a través del link que yo les pongo. No hay problema, lo edito y no hay drama. Pero bueno, vuelvo a esto, ¿no? Tenés la sede del poder provincial. Tenés la Casa del Gobernador, tenés la legislatura, tenés la Corte de Provincia, y además, viviendo en Ensenada, también tenés la Intendencia de Ensenada, con lo cual tenés un tercer nivel territorial. Bueno, ¿por qué pueden coexistir todos esos niveles? Porque nuestro Estado adoptó el formato federal. Y como te decía, en el formato federal coexisten distintos niveles de ejercicio del poder territorial. Entonces, el poder nacional puede hacer unas cosas, el poder provincial puede hacer otras, y el poder municipal otras. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar escrito lo que puede hacer cada poder? Bueno, en estas normas que organizan al Estado y que llamamos Constitución. Así que en un país como el nuestro nos vamos a encontrar con que hay una Constitución nacional y 23 constituciones provinciales, una para cada provincia del país. Se da el caso, además, que en la particularidad de nuestro país tenemos una ciudad autónoma. Esa ciudad autónoma también tiene su constitución. ¿Está bien? Entonces, hay incluso provincias que permiten que las municipalidades tengan su propia constitución. Ejemplo, la provincia de Corrientes. ¿Sí? En cada municipio correntino tiene su propia carta orgánica. En nuestra provincia de Buenos Aires eso no sucede, ¿sí? Pero son particularidades de la Argentina. Entonces tenemos una estructura de poder federal en el cual coexisten distintas autoridades. Y dentro de cada nivel tenemos una división de funciones, ¿sí? Hay un poder que hace las reglas. Hay otro poder que las pone en práctica todos los días. Hay otro poder que está esperando que pase algo. Y que si alguien dice, no se cumplió con tal regla, ¡pum!, ahí interviene. Y entonces dice, esto es así, e impone una sanción. Estos poderes, ustedes los conocen, los han visto a lo largo de la escolaridad en alguna oportunidad. Les han hablado del Poder Ejecutivo, les han hablado del Poder Judicial, aunque más no sea de oído, tienen más o menos la idea de qué hacen cada uno de ellos. ¿Está bien? Bueno, esta idea de que el poder puede ser ejercido por distintos órganos, también es una idea que empezó a redactarse, a pensarse, a discutirse, junto con la idea del contrato social. ¿Sí? Y entonces llegamos a la división clásica de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial.
Y vamos a derribar un mito hoy, entre otros, ¿sí? Para que ustedes, así se vayan asombradas, reconociendo que no son 3, son 5 los poderes, ¿sí? Porque, bueno, hay 2 más que no les han contado, ¿sí? Porque, dijimos que hay una constitución. Bueno, la constitución la hace alguien, la hace algún poder, ¿sí? En los estados modernos, la constitución no la hace el poder ejecutivo, tampoco la hacen los jueces y tampoco la hace el poder legislativo. Lo hace un poder especial que se llama poder constituyente. El poder constituyente. En el caso de nuestro país, el poder constituyente está en el artículo 30 de la Constitución. ¿Sí? Lo van a encontrar ahí, en el artículo 30. En el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, las invito a que lo busquen, ¿sí? Si les pinta la curiosidad, en la Constitución provincial. Entonces, hay un poder que hace la Constitución y que la modifica cuando hace falta. Ese es el poder constituyente, ¿sí? Ese poder no está en marcha todos los días, no está vigente siempre. Ese poder se pone en acción cuando se lo convoca, ¿sí? Si ustedes ahora se fijan, hoy no tenemos una convención constituyente funcionando, ¿sí? La vamos a tener recién el día que el Congreso de la Nación la llame, porque ese es el mecanismo en nuestro país, ¿sí? El Congreso de la Nación es el que tiene que llamar a que el poder constituyente se active, se despierte. ¿Está bien? Y ese es el poder más importante, porque la Constitución es la norma más importante. Las normas no valen todo lo mismo, ¿sí? Imagínense que si no, sería, bueno, un enorme desorden, porque vos tendrías a la nación, a la provincia y a la municipalidad emitiendo normas todo el tiempo, ¿sí? Que en la plaza no se puede escupir en el piso, que los coches para circular tienen que llevar una bocina y 1 kilo de carbón. No sé, estoy diciendo pavadas, ¿no? Y que no se puede pagar un departamento en euros. Hay que usar pesos argentinos. ¿Está bien? Una norma de nivel nacional, una norma de nivel provincial, una norma de nivel municipal. Bueno, las normas no valen todas lo mismo. Hay una jerarquía entre las normas, ¿sí? Hay una jerarquía territorial. Las normas de la nación, las normas de la provincia, las normas de la municipalidad, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo vivo en Lomas de Zamora. Y en Lomas de Zamora establecieron que no se levantan residuos los días domingo. Perdón, los sábados. Los sábados no hay recolección de residuos, ¿sí? Y entonces todos los vecinos, la basura que generen el sábado, la tenemos que guardar y recién la podemos sacar el domingo, ¿sí? Si la sacás el sábado, nadie se la lleva, ¿sí? ¿Por qué? Establecieron una regla. Pero al lado del municipio de Lomas está Quilmes, está Lanús, está Esteban Echeverría, Almirante Brown, y tranquilamente pueden haber dispuesto otra cosa. ¿Me explico? ¿Sí? Porque la recolección de residuos es un problema de cada municipio. Del mismo modo, el tema de lo que las provincias deciden, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, la escuela primaria dura 6 años. Y en la provincia de Río Negro dura 7.
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dura 7. En la provincia de Santa Fe dura 7. En la provincia de Córdoba dura 6. ¿Y esto de qué depende? Bueno, esto depende, hay una ley nacional que dice que la primaria dura 6 o 7 y cada provincia elige. Entonces, tranquilamente, puede haber habido provincias que eligieron una, provincias que eligieron la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces tenemos reglas locales, reglas provinciales y reglas nacionales. ¿Sí? Por ejemplo, si vos vas a comprar una casa, la única forma de que vos puedas decir que esa casa es tuya es que haya una escritura a tu nombre. ¿Sí? Ahora, si vos vas a comprar una caña de pescar, yo te doy la caña de pescar. Y todo el mundo supone que porque vos la tenés en tu mano, vos sos la dueña. Ahora, vos me viniste a comprar una casa y yo te di las llaves y te di los candados y me fui. Y todos los vecinos vieron que hice eso. Sin embargo, vos no sos la dueña, porque te falta la escritura. ¿Está bien? Y eso, ¿dónde está escrito? En una regla nacional. ¿Me explico? Entonces, ya vimos que hay distintas categorías territoriales de normas, ¿sí? Y que esas normas, además, tratan sobre diversos temas. Hay cosas que resuelve la nación, cosas que resuelve la provincia, cosas que resuelve el municipio. ¿Voy muy rápido o se entiende bien? No, entiendo. Fenómeno, excelente. Bueno, entonces, este es un criterio de división territorial. Y después dijimos, hay otro criterio de división, funcional. Bueno, el poder que hace la Constitución, constituyente. El poder que hace las leyes, legislativo. ¿Sí? El poder que pone en práctica todos los días esas leyes. ¿Sí? Que dice, las clases van de tal día a tal día. Las vacunas se ponen en este horario. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese poder, que es el que trata de poner en ejecución todos los días el esquema de reglas que existe, es el poder ejecutivo. ¿Sí? Es el poder ejecutivo. Por lo general, los poderes ejecutivos son unipersonales. Es decir, lo ejerce una persona. El presidente, el gobernador, el intendente, el primer ministro. ¿Está bien? Mientras que el poder de hacer las normas es colegiado. Está integrado por más de una persona. 257 diputados, 72 senadores. Vaya que tiene integrantes el Congreso de la Nación. ¿Sí? Y la Cámara de Diputados de la provincia puede llegar a tener hasta 100 miembros. Y la Cámara de Senadores de nuestra provincia puede llegar a tener hasta 50 miembros. ¿Está bien? Lo dice la Constitución de nuestra provincia. ¿Sí? Entonces, colegiado, integrado por más de uno, por un colega, por alguien que hace la ley conmigo. Mientras que el otro, el ejecutivo, es unipersonal. La gente va y vota por el intendente, por el presidente, por el gobernador. Y después elige a sus colaboradores, es decir, los ministros. ¿Está bien? Los ministros no los elige el pueblo. Los ministros los elige el presidente, los elige el gobernador.
De mismo modo que el intendente elige a los secretarios que lo acompañan. Y después tenemos el otro poder, conocido por todo el mundo, que es el poder al que se recurre cuando las normas no son cumplidas, cuando las normas son violentadas de alguna manera, que es el poder judicial. Entonces, un socio cree que otro socio no le dio lo que le corresponde. Bueno, lo denuncia por estafa. Una pareja decide no seguir viviendo juntos, se divorcian. Un trabajador considera que el empleador lo maltrató y entonces se da por despedido y le hace un juicio laboral para reclamar la indemnización. ¿Está bien? Todas circunstancias que las leyes han previsto y que entonces, como les decía hace un rato, hay uno que está retirado mirando y que cuando lo convocan se acerca y resuelve, que es el Poder Judicial. ¿Está bien? Que entonces vamos a tener un Poder Judicial de la nación y otro Poder Judicial de las provincias. Y acá interviene el otro poder que se van a enterar hoy que existe, que es el Ministerio Público. ¿Sí? Porque resulta ser que el juez no es un adivino, el juez no es el sumo sacerdote de Temis, ¿sí? El juez es simplemente un sujeto que tiene que decidir quién tiene razón. ¿Está bien? Y que si estamos hablando de un juicio civil, chocaron un colectivo de la línea 560 contra un camioncito de soda. ¿Sí? Y entonces el juez va a resolver en ese problema. ¿Está bien? ¿Quién le tiene que pagar a quién y cuánto y esto, aquello? Entonces, el camioncito de soda, la empresa de soda, se va a conseguir un abogado, la empresa de colectivo se va a conseguir otro abogado y van a discutir ahí. ¿Está bien? Ahora, cae detenido un sujeto. ¿Sí? Y entonces a este sujeto le dicen, si usted no tiene derecho, si usted no tiene dinero para pagarse un abogado, el Estado le pone uno. Bien. Ese abogado que le pone el Estado es el defensor oficial. ¿Sí? Es el defensor oficial. El defensor oficial es un funcionario público. Cobra el mismo sueldo que un juez. Está a la misma altura que un juez, pero no hace el mismo trabajo que el juez. El defensor va a tratar de que el acusado quede en libertad o que tenga la menor condena posible. Y del otro lado, también va a haber un sujeto hablando en nombre de la sociedad, representando el interés público, que va a llevar adelante la acusación. ¿Saben cuál es el título que tiene ese funcionario? De fiscal. Fiscal, exactamente. Fiscal. Los fiscales son la otra pata del Ministerio Público. ¿Sí? La cabeza de los fiscales es el Procurador General de la Nación. La cabeza de los defensores oficiales es la Defensora General de la Nación. A nivel federal, porque después en la provincia de Buenos Aires también hay un procurador para la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Y entonces resulta ser que
en lugar de tener 3 poderes, tenemos 5. Constituyente, legislativo, ejecutivo, judicial y ministerio público. Y el Estado es el conjunto de todos estos poderes funcionando al mismo tiempo en un territorio determinado. ¿Sí? Hace mucho tiempo atrás, algunos autores definían al Estado como la nación jurídicamente organizada. Pero eso es una definición que quedó de lado, quedó de modé, ¿sí? Y en realidad, en lugar de andar buscando una definición, lo más correcto es hacer una descripción, ¿sí? El Estado es un conjunto de 3 elementos coordinados entre sí. Una base física, que es el territorio, una base humana, que es la población, y el poder, que son estas manifestaciones de las que hablamos hasta hace un ratito, que lo que hacen es mantener a los otros 2 elementos unidos. Entonces, cuando vos ves a ese poder aplicado sobre el territorio, ¿sí? Tenés que hablan de la soberanía territorial. ¿Sí? Entonces se habla de la soberanía argentina en Malvinas, por ejemplo, o la soberanía argentina en la Antártida. ¿Está bien? Y cuando ese poder se ejerce sobre el pueblo, hablamos del gobierno. ¿Sí? Claramente, el gobierno no es el sinónimo del Estado. ¿Sí? El gobierno es justamente el que maneja al Estado. Y la nación tampoco es sinónimo de Estado y tampoco es sinónimo de gobierno, aunque muchas veces se hayan utilizado estas ideas como si fuesen sinónimos. El Estado es un concepto técnico, jurídico-político. ¿Sí? Mientras que la nación es un concepto cultural sociológico. ¿Sí? La historia construye la nación. Por eso se dice que han existido estados sin nación y naciones sin estado. Por ejemplo, hasta 1948 se podía decir esto del pueblo judío, hasta que justamente en 1948 se creó el Estado de Israel. Y entonces, ahora sí, para el pueblo judío había un Estado, había un territorio con una bandera, con una constitución y la posibilidad de que votaran para tener un gobierno. ¿Sí? Y del mismo modo, todavía hoy se dice que los gitanos son una nación que no tiene Estado, porque son un pueblo que tiene una cultura común, una lengua similar, costumbres que conservan desde hace siglos, pero no hay un lugar que se llame Gitania,
¿sí? No tienen una bandera, ¿sí? Ni una constitución. ¿Sí? Hoy hay un pueblo que los lugares en los que habitan está dividido en 3 estados, 4 estados. 4 estados bastante complicados, bastante heavy, digamos. Con los nombres ustedes se van a dar cuenta. Una parte del territorio está en Turquía, la otra está en Siria, la otra está en Irak y la otra está en Irán. ¿Sí? Los pobres que tienen su territorio dividido ahí son los kurdos, el Kurdistán. Y los kurdos se la pasan pidiendo en las Naciones Unidas que les dejen tener su Estado. ¿Sí? Que digan, estas fronteras son del Kurdistán. Y entonces, de una buena vez, ellos puedan tener su bandera, ¿sí? Y su himno, y sus representantes de las Naciones Unidas, e ir a jugar los Juegos Olímpicos y la eliminatoria del fútbol, ¿sí? Con su identidad preservada. Pero mientras tanto, son castigados por los otros 4 países que entre ellos se detestan, pero lo único que tienen en común es que detestan más a los kurdos. Y entonces, ¿sí? Si pudieran, se asesinarían entre sí, pero están de acuerdo en mantener una bota bien apretada sobre la cabeza del pueblo kurdo. ¿Me explico? Ahí tenemos otro ejemplo de nación sin Estado. ¿Sí? Y fíjense un Estado sin nación, como fue la Unión Soviética. La Unión Soviética se vino abajo en 1991, 1992. Y la cuestión fue que la Unión Soviética no generó una continuación. Miren ustedes, apareció Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Moldavia, donde había un Estado, aparecieron más de 15 repúblicas distintas. Ahí tienen un ejemplo clarísimo de un Estado que no fue capaz de lograr que la población se volviera una nación. ¿Se dan cuenta? No generaron la solidaridad entre ellos. Pero si miran del otro lado del charco, ¿sí? Miramos acá, miramos en América del Norte, vemos que los yanquis sí lo lograron. ¿Sí? Los yanquis tienen a Florida, a California, a Alaska, ¿sí? Metidos adentro de un mismo estado. Y la gente que vive ahí quiere seguir estando ahí adentro. Y hay mucha gente de otros países que hace enormes esfuerzos para llegar ahí y que quiere ser parte. Ahí tenemos una experiencia estatal exitosa. La experiencia de un Estado que logró construir una nación. Algo parecido pasó con nuestros antepasados inmigrantes acá en Argentina. Vinieron de distintos lados, de Italia, de Portugal, de Alemania, de Francia, ¿sí? Y Argentina estableció un formato que permitió que más o menos pudieran ir desarrollando sus proyectos y que se sintieran identificados con, entre comillas, la argentinidad. Entonces, ¿se dan cuenta de esto que yo decía? El Estado es un concepto técnico jurídico, mientras que la nación es un concepto sociológico, cultural sociológico. ¿Sí? Y no encaja uno dentro del otro. ¿Sí?
Pero bueno, es como querer meter un globo, ¿sí?, adentro de un horno microondas. Son para cosas distintas. ¿Sí? Capaz que encajan, pero no es la idea. ¿Se entiende? Entonces, este es el marco en el que se producen las normas, en el que la gente intenta vivir sus proyectos, desarrollar sus negocios, ¿sí? Y claramente necesitan que exista un relativo orden para que las cosas se puedan hacer. En este orden, y recuperando parte de lo que había dicho antes, la legislación no solamente le dice a la población lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que también le pone límites, reparos al ejercicio del poder. ¿Sí? Esto es, el poder no se puede ejercer de cualquier manera. No se puede ejercer de cualquier manera. El poder tiene límites. ¿Sí? Y como habíamos dicho al principio, esos límites los llamamos derechos humanos. ¿Sí? Y reconocemos que existen diferentes tipos de derechos humanos que responden a diferentes situaciones en los que fueron reconocidos. Entonces, decíamos, los primeros, los más básicos, los individuales, el derecho a la vida, a la propiedad, a la integridad, los del artículo 14 en la Constitución Nacional, ¿sí? Los del artículo 16. Pero después, que ya no había más reyes, siguieron pasando cosas en el mundo. Vinieron la revolución industrial y sus efectos. Y entonces los pensadores se dieron cuenta que los trabajadores no tenían el mismo tren de vida que los patrones. Y entonces, está bien, todos supuestamente eran libres, ¿sí? Pero no todo el mundo tenía la misma posibilidad de acceso a los bienes. Y entonces pensaron en los derechos que hoy se llaman de segunda generación, que no son individuales, no es el derecho de Celina o el derecho de Laura. Es el derecho de los estudiantes. ¿Me explico? Entonces, ustedes dos tienen sus derechos individuales, pero ustedes dos también tienen derechos sociales. ¿Por qué? Porque integran distintos colectivos, ¿sí?, que necesitan una protección especial por parte del Estado para que los derechos proclamados se hagan realidad. Los trabajadores, las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, los inválidos, ¿sí?, los disidentes religiosos, ¿sí? Todos estos entran en la categoría de sujetos protegidos por estos derechos de segunda generación, que no fueron los únicos. Después que estos estuvieron incorporados a las legislaciones, los especialistas encontraron que había otras situaciones que merecían protegerse. Y entonces reconocieron los derechos al medio ambiente, los derechos de los consumidores, y hoy esos son reconocidos como derechos de tercera generación. Y después resulta que la pandemia nos hizo caer en la cuenta que la tecnología podía ser un derecho humano, porque era la única manera que teníamos de estar en comunicación con otro. Era mucho más allá que un lujo. Y entonces, algo que venían proclamando desde hacía 10 años, 10, 15 años, hoy está aceptado que los derechos de acceso a la tecnología y la información se consideren derechos de cuarta generación. Y después vienen otros
que tiene que ver con el derecho, ¿sí? El derecho a la diferencia, el derecho a la identidad de género, ¿sí? El derecho a vivir los proyectos personales más allá de los estereotipos. Y entonces, bueno, la discusión no está terminada ni un poquito, ¿sí? Seguirá pasando el tiempo y los especialistas irán identificando en las fronteras de la convivencia más situaciones que hay que proteger. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, nos quedan 4 minutos, de acuerdo con acá el tirano de reloj que tengo acá enfrente. ¿Sí? Como los ¿Les pareció derechos ahora, interesante la clase? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, que yo, le- decime. que yo le decía, como los derechos ahora de la ley trans y todo eso. Exacto, exacto, tal cual. ¿Sí? El derecho al matrimonio entre personas del mismo género, por ejemplo. ¿Sí? El derecho a que una persona, ¿sí?, vaya al registro civil y diga, mire, la verdad que yo nací nene, pero me siento nena. ¿Sí? Bueno, cambiamos el documento. Sí, ¿Sí? porque hoy, por ejemplo, hablábamos, estoy en el Ministerio de Seguridad y hoy tuve una clase con respecto a la ley Micaela Claro, y, y también hablaban de que hoy por hoy, cuando una persona que es de otro, o sea, se siente mujer pero es hombre, cómo tomar la denuncia y eso también, el derecho que antes no se veía eso. para nada, para nada, Autopercibir. tal cual. Tal cual, ¿sí? Los trataban como enfermos, ¿sí? Antes los encerraban en un convento, ¿sí? Que fueran monjas, que fueran curas. Listo, ¿entendés? Tremendo, Un horror, tremendo. un horror. Afortunadamente, no parece, ¿no? Porque a veces parece que la humanidad fuera para atrás, ¿no? Pero en algunas cosas hemos evolucionado, ¿sí? Bueno, muchachas, 2 minutos nos quedan. En el aula virtual yo les puse un trabajito, ¿sí? No me odien, háganlo tranquilas, ¿sí? Saben que la comunicación la tenemos a través del campus o por mail, ¿sí? El ida y vuelta lo tenemos. Todas las dudas que se le vayan ocurriendo me las van haciendo saber, ¿sí? En el cronograma tienen el calendario de nuestros encuentros sincrónicos. Si ustedes consideran que necesitaran hacer una videollamada, una videoconferencia para tratar algún tema en especial, me lo mandan también a través del campus y vemos de organizarlo y que nos sirva a todos. ¿Les Bueno, parece? Listo, dale. profe. Bueno, gracias por haberse conectado, ¿sí? Y por haberme acompañado en esta clase. Y nos vemos la próxima. Que tengan un muy buen fin de semana largo, y que disfruten. Gracias, Gracias profe, lo igualmente. mismo Nos para vemos. ustedes. Chau, chau. Adiós. Hasta Chao. luego. Yo dejo de grabar en este momento.